que... Sí, Lilian dijo que en esta nos habíamos quedado, ¿no? Ujú. Entonces, si ustedes recuerdan, les había yo pasado un video de los cinetocoros y la manera en que se unían a los microtúbulos, la importancia que tenían principalmente en checar la tensión. Entonces, esta parte es la que vamos a ver el día de hoy, que es una parte muy, muy importante y de la cual va a depender un checkpoint. Entonces, vamos a ver que hay un gran número de proteínas que constituyen los cinetocoros y muchas proteínas de estas van a tener un papel de vigilancia, ¿verdad? Para que se dé bien esta unión. Entonces, aquí se va a tratar de medir la tensión entre los microtúbulos y el cinetocoro. ¿Por qué? Porque si no están bien unidos, se puede jalar un cromosoma para el otro lado. Y también vamos a ver esto que es bien importante, las cuecinas, que son las que están sosteniendo aquí en medio a ambos cromosomas y que en un momento dado tienen que ser destruidas para que los cromosomas se puedan separar. ¿Ya está claro esto? Sí, maestro. Voy a ponerles de nuevo el video, está rápido, pero sí quiero que con esta explicación lo puedan seguir. This visualization isolates a single chromosome at mitosis. The chromosome contains two identical copies of DNA. Each DNA molecule is packaged up into one of the sausage-shaped chromatids. Sticking out from either side are microtubule fibers from the mitotic spindle used for orienting and guiding the chromosomes to their correct positions. The red region is the kinetochore, which works as the interface between the microtubules and the chromosome. The kinetochore is one of the largest and most complex molecular mechanisms inside living cells, with multiple functions to perform. The kinetochore is central to the movement of the chromosomes and is able to hang on to the dynamic ends of the microtubules. It is also a mechanical tension sensing system, which is able to feel if everything is correctly attached and positioned. It is also a stop signal broadcasting system, sending out chemical signals to the rest of the cell about whether it is ready to undergo separation of the chromosomes. This kinetochore has sensed that the tension is just right and the chromosome is correctly positioned and attached. The last little bit remaining red is the stop signal broadcasting system. It is carried away by a dynein motor, walking down the microtubule away from the kinetochore. These are molecular motors involved with a directed transport along the mitotic spindle. The orange proteins walking to the left are kinesins, molecular motors carrying proteins on their back. Striding from the kinetochore on long molecular legs are dynein, carrying the stop signal broadcasting system. When all the kinetochores are ready, the cell transitions into the anaphase stage, with the chromatids pulled apart to the opposite poles of the cell. Okay. Ahora vamos a ver todas las proteínas que están detrás de este proceso. Y aquí quiero aprovechar, permítanme un segundo, para mostrarles primeramente esto que es lo más importante, que es lo que vamos a estar viendo hoy, que es el complejo mitótico que constituye el checkpoint de la mitosis. Entonces, primero que nada, quiero que anoten las proteínas que están ahí, porque ese número de proteínas va a ir creciendo. Entonces, podemos ver que está ahí en la parte superior BUBR1, luego tenemos a CDC20, tenemos a MAT2 y tenemos a BUB3. ¿Sí lo están anotando? Sí, profe, nada más, espere. Ok. Entonces, como vieron en el video, va a haber un sistema de sensores
que van a permitir saber si hay suficiente tensión o no en el caso de la unión de los microtúbulos con el cinetocoro. Y aquí podemos ver que justamente en la prometafase ya se está preparando aquí la célula, se mide la tensión, se dan cuenta de que no hay suficiente tensión, que hay una parte de los cinetocoros que no están unidos, y es en este momento que todas estas proteínas se unen para constituir el checkpoint de la mitosis, que vamos a ver más adelante. De no ser así, es decir, si todo va bien y la tensión es correcta, vamos a tener que APC ciclasoma, que es que es el complejo promotor de la anafase, que más adelante vamos a ver que es una ligasa de ubiquitina, va a ser su papel. ¿Cuál va a ser su papel? Destruir a la separasa para dejar libre a la securina. No, perdón, al contrario. Es activar a la separasa para destruir a la securina. La securina va a ser ubiquitinizada. Y la securina es la que tenía unidas a las coecinas. Era lo que permitía que ambas partes de los cromosomas estuvieran unidos. De tal manera que al destruir a las coecinas, pues ahora quedan libres los cromosomas y pueden ser separados. Y por otra parte, va a encargarse también de ubiquitinizar a la ciclina B1. Y con esto sale de la mitosis. Ya no hay manera de que la mitosis proceda. Es decir, es el fin de la mitosis con la actividad de APC ciclasoma. Y obviamente cuando se da este checkpoint, la misión va a ser bloquear la actividad de APC ciclasoma. ¿Sí está claro esto? O sea, con el checkpoint se da lo de la separación de la anafase y en la prometafase sale ese checkpoint para que no se dé la separación. A ver. En la prometafase se está midiendo la tensión de los cromosomas con los microtúbulos. O sea, que tengan la misma tensión equitativa de ambos lados. ¿Para qué? Para que se separen bien, que no haya una trisomía, por ejemplo. Si no se da el caso, entonces se va a formar este complejo de proteínas, que es el complejo del checkpoint de la mitosis. Y esto va a frenar, entonces, al APC ciclasoma. No se va a poder separar los cromosomas. ¿Por qué? Porque la securina va a seguir activa y va a seguir activando a las coecinas, y estas no van a permitir que se separen los cromosomas. Y tampoco se va a destruir al complejo de la mitosis, porque va a quedar en stand-by para ver si se puede componer. Pero si estuviera bien, entonces procede la actividad de APC ciclasoma, destruye entonces a la securina activando a la separasa, y va a destruir a la ciclina B, porque es el fin de la mitosis. Quiere decir que ya tiene que proceder la anafase para poder separar los cromosomas. Ah, ok, ya entendí. ¿Sí? ¿Alguien más tiene alguna duda? Qué bueno, porque vamos a ver muchas proteínas, así que procedo. Entonces, se anotaron las proteínas de hace rato. Aquí pueden ver que creció el número de proteínas. Ya no solamente tengo las BUBs, que son estas que están aquí. Ahora tengo estas proteínas que son las MATs, que son muy importantes. Ahorita ya veremos el papel que tienen cada una de ellas. Y tenemos a BUBR1, que también se le conoce como MAT3. Y esta proteína que es importantísima. ¿Por qué es tan importante CDC20? Porque CDC20, si ustedes lo notaron, forma parte del complejo del checkpoint de la mitosis, pero CDC20 también se requiere para activar APC ciclasoma. Es la misma molécula, pero tiene dos papeles. ¿Sí me expliqué? Sí, maestro. Ahorita van a ver la dualidad que tiene CDC20. Entonces, anótenlo por ahí. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Están monitoreando todas estas proteínas, la unión de los microtúbulos con el cinetocoro, y si no están unidos, como vimos, se desactiva el APC ciclasoma. Entonces, hay varios puntos aquí en este checkpoint, que es el checkpoint de la metafase. Entonces, primeramente está vigilando la pérdida de cohesión de las cromátides hermanas, que es lo que estábamos viendo, ¿no? Que si no están unidos o si no hay tensión suficiente, son dos cosas diferentes, se va a dar este checkpoint. Entonces están monitoreando este estado de unión de los cromosomas al uso cromático. El blanco va a ser el APC ciclasoma.
Y el APC ciclosoma, como les mencioné hace rato, va a marcar el término de la mitosis. ¿Por qué? Por la destrucción de la ciclina B, y va a marcar la destrucción de la securina por la activación de la separasa. Entonces, el complejo destructor de la mitosis, en este caso, va a inhibir a APC ciclosoma, y con esto va a evitar la continuación de la mitosis. ¿Sí está claro? Sí. Ok. Ahora vamos a examinar el cinetocoro. Quiero que vean primero la figura de la izquierda. Entonces aquí tenemos los microtúbulos del uso. Tenemos mucho ojo, el cinetocoro externo, que es esto. Son varias proteínas, ahorita vamos a ver. Y luego tenemos adentro el cinetocoro interno. Y esto es bien importante. Ese cinetocoro interno es el que nos va a interesar ahorita. Aquí yo tengo los centrómeros. Si ustedes se recuerdan, aquí están los nucleosomas. Era donde las histonas, ¿verdad?, están envueltas con el DNA. Tenemos aquí el cinetocoro interno, muy importante. Aquí hay todo este complejo de proteínas que se llaman CEMP. Si pueden ver que son muchas, ¿no? Y este complejo se le llama CCAN. ¿Por qué? Porque es la red constitutiva asociada al centrómero. Y eso es la parte más importante. Tenemos las proteínas del cinetocoro externo. Aquí tenemos un complejo que se llama KMN, porque son las proteínas líderes de diferentes complejos. Aquí tenemos a la KNL1, por eso se llama K. Tenemos a NDS80, por eso se llama N. Tenemos a MIS12, por eso se llama M. Que, como ustedes pueden ver, están asociando a diferentes proteínas a su vez. ¿Y por qué va a ser tan importante? Porque vamos a ver que tienen dominios muy particulares que los permite unir a otras proteínas. ¿Vamos bien aquí? Sí, profe. Ok. Entonces, este KMN, ¿qué es lo que va a provocar? Va a provocar la unión de las proteínas que estábamos viendo, las MATs y las BUBs. ¿Por qué? Porque tienen un dominio calponina. Específicamente este complejo que está aquí, que es el complejo N. Y vamos a ver por otra parte que la fuerza del checkpoint va a depender del número de cinetocoros mal unidos. Entonces, obviamente esto va a frenar el ciclo celular, pero si son muchos los cinetocoros mal unidos, generalmente va a haber apoptosis. Ahora, aquí les voy a pedir que saquen un papel. Vamos a ver la asociación de esas proteínas. ¿Están anotando? Sí, profe. Saquen un papel y traten de asociar las proteínas conforme yo las voy leyendo. Se los voy a ir explicando y al último vamos a ver el esquema que tienen. Entonces, primeramente, a ver, tenemos a las MAD1. Las MAD1 se unen con MAD2. Traten de hacer un dibujo. Pongan una esfera y pongan MAD1 dentro de la esfera y ponen un vínculo de MAD1 a MAD2. ¿Por qué es importante? Porque MAD2 va a reclutar junto con MAD1 al cinetocoro a otras proteínas, vamos a ver, y se van a unir a las BUB1 y a las BUB3 si es que se activa el checkpoint, como ya vieron ustedes. Ahora, MAD2 tiene dos conformaciones, tiene una conformación abierta y una conformación cerrada. Se le llama C-MAD2 cuando es la conformación cerrada y se le llama O-MAD2 cuando es la conformación abierta. Si no se está uniendo a ninguna proteína, en ese caso vamos a tener la conformación abierta, y MAD2 se puede unir, y anótenlo por ahí, a MAD1, o se puede unir también a CDC20. Y eso es bien importante, ahorita lo vamos a ver más adelante. Ahora tenemos el papel de BUB1. BUB1 va a ser una proteína quinasa que se va a unir a BUB3. Y eso es bien importante porque ese tipo de fosforilaciones van a hacer que se unan otras proteínas.
Tenemos a BUB3, que ya vimos que se une con BUB1, y también se une con el resto de los componentes del complejo del uso mitótico, ¿no? Tenemos por otra parte que BUBR1, que también se llama MAT3, pero vamos a decir BUBR1, se une con BUB3. Esto va a permitir que interactúe con MAT2 y con CDC20. Y luego tenemos esta quinasa que es súper importante. Esta va a depender toda la asociación que estoy mencionando anteriormente. Esta va a fosforilar a las MAT1 y esto va a permitir que MAT2 se asocie con MAT1. Y también con el CEMPE. El CEMPE es una quinesina que es súper importante porque es la que realmente está checando la tensión. Ahorita lo vamos a ver más adelante. NDC80 es parte del complejo KMN y esta va a reclutar entonces a esta quinasa que es MPC1 en el cinetocoro. Y que dijimos que es lo importante porque es la que permite la activación de la unión de las MAT1 con las MAT2. ¿Están haciendo el dibujo? Sí, pero pues, ahí está quedando algo. Está bien, no importa. Ahorita lo vamos a ver de diferentes formas. Ahora, el CEMPE, yo les decía, es una quinesina que se une a BUBR1 y esto va a permitir que se estimule la actividad quinasa de BUBR1. Esto va a ser muy importante porque va a permitir también que se asocien todas esas proteínas. Tenemos un complejo que se llama RZZ y este recluta dineínas y también a MAD1 y a MAD2. Van a ver que es bien importante el papel de las dineínas porque eso es lo que va a permitir que se vayan separando los cromosomas, porque son las que están haciendo que se muevan entre sí, en este caso, los microtúbulos. Y luego tenemos a CDC20, que yo les decía que es muy importante porque no solamente es el activador del APC ciclasoma, sino que también es la parte central para formar el complejo, ¿verdad?, del checkpoint de la mitosis. Ahora, tenemos la aurora B. La aurora B es una proteína quinasa. Y la aurora E es muy importante porque se va a unir al INSEMP y a la surbivina y a la borealina. Y estas además se van a requerir en determinado momento si hay falta de tensión para desatar el checkpoint. Entonces, quiero que ubiquen lo que habíamos visto hace 2 semanas, que era el papel de la aurora A. La aurora A, si ustedes recuerdan, se unía a la centrosomina y se iba a encargar de que los microtúbulos, ¿verdad?, empezaran a nuclear junto con las gamma turc a partir del centrosoma. Y tenemos por otra parte a la aurora B, y esta se encarga de toda la unión de los microtúbulos, pero al cinetocoro. Estamos hablando de 2 extremos. ¿Sí está claro eso? Sí, profe. Ok. Y tenemos a una proteína muy importante que se llama P31 cometa, que esta se va a unir a la conformación cerrada de MAT2 para inhibirlo. ¿Sí está claro? Oh, sí, profe. A ver, enséñenme sus dibujos, por favor. Quiero ver qué dibujaron. Paula, abra su cámara y enséñeme su dibujo. Bueno, profe, mejor le mando foto por el chat porque con mi cámara no se va a ver muy bien. Ok. Hagan lo que Paula, mándenme la foto de su dibujo por el chat. Bueno, aquí está lo que nos mandó Jimena. Ok, hay varias asociaciones que sí están bien. Cintia me mandó algo, pero no lo puedo abrir. No sé. No se ve.
Sí lo puedo abrir, profe. Pues vea cómo estoy cliqueando y no se puede. Y aquí es el de Jimena y el de Jimena sí se ve. O sea, a lo mejor el formato en el que lo subió, ¿no? Paula, sigo esperando su dibujo. Ay, güey. Es que estaba cargando la imagen. Está muy feo, profe, pero pues... No importa, no importa. Nada más quiero ver si pescaron las principales asociaciones. Aquí está el de Paula. Está bien. Captó la mayor parte de las asociaciones. Aquí está bien, nada más que le faltaron asociaciones transversales. Ahorita vamos a ver por qué. Con el de Cintia, que está al revés, pero... Sí, está bien. El de Valeria, que tampoco lo puedo abrir. No sé por qué. Bueno. Ahora sí. A ver. Más 1 con más 2. Ok, hay varias asociaciones. Están bien. O sea, varios de ustedes tuvieron muy buen ojo para poder meter las asociaciones. Aquí está mi dibujo. Algo así tenía que quedarles. ¿Les quedó algo así? Más o menos. Ok. Entonces, retomen su dibujo. Ese es el de Noemí. Sí, tiene varias asociaciones. Quiero que partan de su dibujo y lo vayan corrigiendo a medida que vamos examinando las uniones poco a poco, ¿ok? Eso les va a ayudar. Ahora, quiero que chequen esto. Aquí tenemos las proteínas iniciales, que son INSEMP, que era una quinasa, ¿sí recuerdan esto? INSEMP, ¿qué es lo que va a hacer? INSEMP va a fosforilar a la aurora B, a la surbivina y a la borealina. Y luego vamos a ver que aquí se hace un bucle, es el bucle de fosforilación, porque ya que se forma este complejo de INSEMP con la aurora B, surbivina y borealina, se van a empezar a autofosforilar entre ellos mismos. Esto va a permitir también que dé paso a la fosforilación de MPC1. MPC1 es fundamental porque es el que va a permitir que las MAD1 y las MAD2 se unan. Entonces, primero se une MPC1, tenemos que eso permite que se reclute BUB1, el SEMPE. El SEMPE, que es esta quinesina, yo les decía que es muy importante porque va a ser el verdadero sensor. El SEMPE vamos a ver que se encuentra en dos formas, y es una forma alargada y una forma corta, que permite justamente saber si del lado del cinetocoro, del lado de los microtúbulos hay suficiente tensión. Tenemos a BUB-R1 y a BUB-3. Entonces, MPS1 va a ser importante para que se unan las BUBs primero. Esto va a permitir luego el reclutamiento de las MADs. Aquí tenemos a MAD1 y a MAD2. Una vez que se unen, chequen bien que aquí viene también la unión de CDC20 y del APC, del complejo promotor de la anafase. ¿Qué es lo que va a suceder? Aquí tenemos dos alternativas. Si todo va bien, nosotros tenemos que MAD1 y MAD2 se van a estar uniendo, pero si no hubiera tensión, ¿qué es lo que va a pasar? O sea, si todo va bien, tenemos esta parte. Y si no, MAD2, ¿verdad?, va a permitir que CDC20 junto con el APC
se unan al complejo inhibidor de la mitosis, que es el complejo de uso cromático, ¿verdad? Que es el que estábamos diciendo ahorita, es el checkpoint, y esto, ¿verdad? Va a impedir que la mitosis continúe. Lo que ustedes recuerdan, este complejo lo que estaba haciendo es que va a destruir al APC ciclasoma. Y con esto ya no se pueden separar los cromosomas porque no va a haber separasa, ¿verdad? Que destruya a la securina, y tampoco se va a destruir, en este caso, la ciclina B1. ¿Sí está claro? Sí, profe. Yo sé que no es fácil de entender esta parte, pero traten de echarle imaginación. Ahorita lo van a ver más claro con la que sigue. Vean, es lo que yo les decía. Tenemos entonces que la aurora B inmediatamente va a fosforilar al INSEMP, a la surbivina y a la borealina. Se va a formar el bucle de activación. Vean cómo entre ellas mismas se empiezan a fosforilar mutuamente. ¿Sí lo pueden ver esto? Sí. Sí, profe. Ok, esto permitía, si ustedes recuerdan, que MPC1 se uniera y empezara a fosforilar también. Y BUB1, que también está fosforilada, van a contribuir a que se unan las proteínas del complejo del checkpoint de la mitosis. Y este complejo, si se une, pues va a inhibir APC ciclasoma, y como les decía, en este caso ya no va a haber degradación de la securina, va a dejar unidos a los cromosomas con los microtúbulos, y ya no va a haber tampoco degradación de la ciclina B, que se va a quedar en stand-by. Y tenemos entonces, por otra parte, a los cofactores de unión, que es BUBR1 y el CEMPE, que van a empezar a jalar más proteínas, y otros factores de unión también, que va a ser la misma aurora B con el INSEMP y otras proteínas que están aquí en los microtúbulos, ¿no? ¿Sí está claro? Sí, ya un poquito más claro. Sí, Bueno, también. les hice una animación para que vean paso por paso cómo se da el fenómeno. Se las voy a repetir las veces que quieran hasta que quede claro, porque sí es importante que lo vean. Entonces, lo primero que tenemos, mucho ojo, es esta fosforilación del INSEMP con la aurora B, la surbivina y la borealina. Luego íbamos a tener estos factores, ¿verdad?, que permitían la fosforilación de BUB1 a BUB3, se une BUBR1, el CEMPE fosforila a BUBR1, permite que se una CDC20, luego se va a unir RZZ por el dominio calpoína, y luego se une las MATs al final. Y MPC1, que va a ser muy importante, ¿verdad?, para que toda esta fosforilación tenga lugar, como ahorita van a ver. ¿Sí está claro esto? ¿Lo quieren ver de nuevo? Sí, profe, lo puede poner de nuevo. Ok. Entonces, vayan checando. Tenemos primero el bucle de fosforilación entre el INSEMP, aurora B, surbivina y borealina. Inmediatamente fosforilan a NCD80, porque acuérdense que es la que tiene el dominio calponina, que es la que va a permitir que se unan primero las BUBs. Luego el CEMPE, que es bien importante, que también va a funcionar como quinasa, CDC20, RZZ, MAD1 y MAD2. Y viene, ¿verdad?, esta fosforilación que se le hace a MPC1 para que se una también. MPC1 se une antes realmente, ¿eh? Pero lo puse al final porque si no iba a quedar detrás de todas las demás figuras, y MPC1 es la figura central. ¿Sí les quedó claro? Sí, ya más claro. Sí, profe. Ok, ahorita lo van a entender ya con este tipo de figuras. Entonces, mucho ojo. Estamos viendo primero que aquí los microtúbulos están bien unidos al cinetocoro, y acá tenemos esto que se le llama corona fibrosa, que es cuando tenemos una falta de tensión. Ahora, estas son las proteínas de este complejo, que si ustedes se acuerdan, era la red constitutiva asociada al centrómero, el SECAN. Y el SECAN va a tener un dominio para que es parte del KMN, si ustedes recuerdan. Bueno, está junto al KMN. Y el KMN, al momento que se une, permite el reclutamiento de BUBs y de las MATs, que es lo que estábamos viendo, ¿no? Primero las BUBs, luego las MATs. Ya si ven el recuadro con atención,
Habíamos dicho que KN tiene este dominio calponina que permitía que se uniera BUP3, que está aquí, y todo esto que es esta quinasa que es BUP1. Entonces permite que se unan las BUPs. ¿Sí estamos de acuerdo? Yo no entendí esa parte, maestro. Déjeme, le repito otra vez, esperen. Yo voy a regresar para que pueda ver lo que estaba yo diciendo. Aquí tenemos en el cinetocoro interno, vea bien, si aquí lo ve, es esta parte que está en blanco, aquí en este dibujo, ¿sí lo puede ver? Sí. Ok, entonces estoy hablando del cinetocoro interno. Yo les decía que estaba junto al complejo KMN, ¿por qué? Porque es el cinetocoro externo. Y estoy hablando de NDC80, que es la que tiene este dominio calponina, ¿sí? ¿Sí estamos claros? Ujú. Ok. Entonces, tenemos NDC80 que tiene el dominio calponina. Aquí tenemos el KMN, que está junto a esta asociación constitutiva asociada al centrómero. Y esto es lo que permite el reclutamiento de las BUPs y de las MATs. Ahora, aquí en este recuadro estamos viendo cómo se unen las BUPs. Las BUPs se unen porque tienen un dominio que permite reconocer a KNL1. Aquí tenemos a BUP3 primero. Y esta quinasa que ven aquí, que es TPRBBS quinasa, es BUP1, que la tenemos en la parte de arriba también. Entonces se une BUP3 y BUP1. ¿Sí está claro? Sí, maestro. Ok. Ahora, ¿por qué es tan importante que se unan primero las BUPs? Porque las BUPs van a hacer una fosforilación que va a ser importante, que va a permitir que se asocien las MAD1. Las MAD1 van a ser el centro para que las MAD2, aquí en su conformación cerrada, y luego que permitan la unión de la conformación abierta para que se cierre, pero para esto requieren necesariamente de la fosforilación de MPC1. Por eso les decía que MPC1 es una proteína central. ¿Sí está claro? Sí, sí, maestro. ¿Alguien tiene alguna duda hasta aquí? Yo, profe, lo más último, ya cuando se une BUP3 y ya cuando aparece las MAT2. A ver. Sí, nada más el último recuadrito, perdón. ¿Este? Sí, ese. Ok. Entonces, vimos que teníamos primero la red constitutiva asociada al centrómero, que es el SECAN. Dijimos que estaba al lado, porque es el cinetocoro interno. Se va a unir con las proteínas del cinetocoro externo, que es la red KMN. Entonces, esta proteína en particular tiene un dominio calponina, y eso es bien importante, porque esto permite el reclutamiento de las BUPs y las MATs. Y como es parte de este complejo, entonces se une primero BUP3, luego se une BUP1, que es toda esta quinasa. Y es importante que se una BUP1 porque va a permitir que se fosforile a MAD1. Y MAD1 fosforilado va a poder unir a MAD2. Acuérdense que MAD2 tiene dos conformaciones. Una cerrada, que es este Pac-Man que están viendo aquí, y otra abierta, que es esta verde, que luego se va a cerrar sobre la primera. Pero el que activa realmente toda, digamos, la unión al cinetocoro de las MATs es MPC1. Y es bien importante. ¿Sí entendió? Sí, ya quedó claro. Gracias. Ok. Ahorita van a ver por qué. Vamos a ir decorticando esto. Aquí tenemos a MAT2 en sus dos conformaciones, abierta y cerrada. Aquí lo pueden ver, abierta en verde y cerrada aquí en rojo. ¿De acuerdo? Luego tenemos a MAD1 que se va a dimerizar. Si ustedes recuerdan, esto aquí lo pueden ver también, estaba en su forma dimérica. Tenemos a CDC20, que acuérdense que es el activador del APC ciclasoma, pero que también forma parte del checkpoint de la mitosis.
tenemos a P31 cometa, que dijimos que era el inhibidor de las MAT2. Y tenemos a MPC1. MPC1 es esta quinasa tan importante que va a permitir, por una parte, vamos a ver la activación de todo este complejo que son las MATs, MAT1 con la forma cerrada de MAT2. Aquí tenemos a la forma abierta que se une a la forma cerrada. Y también tenemos que la forma cerrada se unía con CDC20. Y eso es importantísimo porque ese es el primer paso para formar el complejo del checkpoint de la mitosis. Ahora, P31 cometa, como ven en esa flecha, es capaz de inhibir y de bloquear la forma abierta sobre la forma cerrada de las MAT2. Es decir, que suceda esto que está aquí. Mientras que MPC1 va a favorecer, primero, que se establezcan en el cinetocoro a MAT1 y la forma cerrada de MAT2, y aquí lo están reclutando y activando al complejo. Por eso MPC1 es bien importante. ¿Sí está claro? O sea, antes de que empiece lo de que se una MAT2, la forma cerrada con la forma abierta, el MPS1 ya tiene que haber favorecido al MAT1, al cinetocoro, para que se desdoblen más. Así es. Ahorita lo van a ver. Entonces, ¿qué pasa? En la interfase, de manera normal, P31 cometa está inhibiendo, ¿verdad?, a este complejo de las MAT1 con las MAT2 porque no permite que la forma cerrada se una. Pero ¿qué pasa cuando nos aproximamos a la profase? Entonces se activa MPC1 y MPC1, como estaba mencionando Paula, aquí está favoreciendo que las MAT1 y las MAT2 se unan al cinetocoro. ¿Sí estamos claros? Sí, profe. Sí, perfecto. Ok. Ahora, ¿qué pasa, como aquí dice, si yo tengo microtúbulos que no están unidos al cinetocoro? Normalmente yo tengo que la forma abierta de MAT2 se une a su forma cerrada, porque aquí P31 cometa ya no tiene que ver. Entonces, aquí están percibiendo que hay algo mal. No hay microtúbulos asociados al cinetocoro, de tal manera que CDC20 ahora va a reclutar a esta forma abierta que normalmente se uniría con la forma cerrada de MAT2. Esta forma abierta se une con CDC20 y se vuelve una forma cerrada, porque se unió con CDC20. Y esto es la plataforma para que se una BUBR1, BUB3, y con esto se forma el complejo del checkpoint de la mitosis. ¿Sí o no? Sí, y eso ya es cuando no hay túbulos, es lo que dijo que separaba la mitosis. Sí, porque este destruye al APC. Ok, profe. Y el APC, pues ya, sin el APC ya no pasa nada. ¿Quién me lo explica? Profe, tengo una duda. Sí, Jimena. ¿Por qué aquí se unía el MAT-O, o sea, el verde? Sí, la forma abierta. O sea, siempre se va a unir, aunque todo vaya bien. Sí, de manera normal, si no pasara nada, se une con MAT1 y la forma cerrada. Y ahí se queda. Y Pero si va mal, si algo va mal, entonces esta forma abierta deja de unirse con la forma cerrada de MAT2 y le da preferencia a CDC20. ya. Y entonces esto constituye la primera parte para que CDC20 ya nada más una a BUBR1 con BUB3 y con esto se forma este complejo de checkpoint de la mitosis. Ok, profe. ¿Sí está claro? Sí. Ok. ¿Alguien tiene alguna duda? No, profe. Va a Bueno, venir en su examen, por eso más vale que saquen sus dudas ahorita.
Esto ya se lo subí, ya les mandé las diapositivas, ¿no? Creo que sí, creo que ya estaban las diapositivas en Teams. Ok. Bueno, entonces vamos a proseguir. Chequen bien esto. Aquí, por ejemplo, se está percibiendo una falta de tensión. No está unido o tiene falta de tensión, cualquiera de las dos cosas. En este caso, inmediatamente, como quedamos, MAT2 se une a CDC20, que si ustedes se acuerdan era la forma abierta que se cierra sobre CDC20, y este va a empezar a reclutar a BUBR1 y va a reclutar al BUB1 también, que es parte de este complejo, y esto va a impedir que actúe el APC. ¿Sí estamos claros? Sí, profe. Sí, profe. Ahora, aquí quiero que se den cuenta de esto, de esta dualidad que yo les decía. CDC20, al estar formando el complejo del checkpoint de la mitosis, le da preferencia a formar este complejo y deja sin actividad APC, porque APC requiere de CDC20 para poder continuar. ¿Sí les queda claro eso? O sea, por eso se inhibe. Exacto. Porque CDC20 le da preferencia al complejo de la mitosis, del checkpoint. Ahora, si todo va bien, hay tensión suficiente de ambos lados, todos los microtúbulos están unidos al cinetocoro, pues entonces CDC20 le da preferencia a APC. APC va a ubiquitinizar a la securina, que va a dejar libre a la separasa, y la separasa, bueno, lo que va a hacer es que va a tronar las coecinas para que se puedan separar los cromosomas. Profe, y ahí las MAT2 se quedan en su, o sea, esas sí ya se quedan unidas a MAT1. Sí, se quedan unidas a MAT1, sí. Ok. Y no pasa nada, ahorita van a ver, de hecho van a ver varios casos. ¿Sí entienden la diferencia entre que no estén unidos los microtúbulos a los cromosomas y la falta de tensión? Sí, sí, profe. Ok, ¿alguien no entiende eso? Profe, se podría Sí. decir que aquí la diferencia es como que la CDC20. ¿Cómo estuvo eso? O sea que cuando no hay, em, por ejemplo, en el primero la CDC20 se une al complejo y no se une al APC. O sea, y por eso se inhibe. Así es. Y en la segunda, pues como todo está bien, se une al que sí se debería de unir. Sí, al APC. Entonces como que la diferencia es esa, ¿no? La CDC20. Sí, 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 es muy importante, por eso CDC20. Más adelante vamos a ver que tiene una gran responsabilidad y vamos a ver qué APC cambia de sustrato o de llave, ¿no? Que CDC20 vendría siendo la llave de APC. Ahora, chequen bien, aquí tenemos que no hay tensión. No hay tensión en los cromosomas. Y vean cómo aquí el papel del CEMPE va a ser bien importante, porque el CEMPE, si ustedes recuerdan, tiene una forma corta y una forma larga. Es capaz de alargarse porque el CEMPE es una quinesina que tiene que estar unida a los microtúbulos. Están viendo que no hay suficiente tensión y que se puede soltar muy fácilmente el microtúbulo del cinetocoro, de tal manera que se forma inmediatamente el complejo, ¿verdad?, de checkpoint de la mitosis. ¿Sí está claro? No entendí bien lo del SEMPE. Sí, el CEMPE es esta quinesina que está aquí. Sí recuerda que son las quinesinas, ¿no? ¿No recuerda? No, profe. Las quinesinas son esas proteínas que permiten caminar sobre los microtúbulos, las que cargan las vesículas. Ah, ya, las que se veían en el video que iban como corriendo. Exacto. Ok. Pero esta es una quinesina muy particular que además es una quinasa. Me voy a regresar para que la recuerde.
Aquí, si usted se da cuenta, vea dónde está el SEMPE ahorita abajo, ¿eh? Va a ver lo que va a hacer. Entonces se une al cinetocoro el SEMPE y va a ser la que va a fosforilar a BUVR1. Y esto permite el resto de las asociaciones que estábamos viendo. Aquí está cuando se estaban uniendo las MATs y acuérdense que esto lo promovía MPC1. Entonces, ese es cuando no tenemos suficiente tensión, es decir, se percibe que sí está unido, pero que se puede zafar en cualquier momento. Y aquí es cuando de plano no tenemos una unión a los microtúbulos. Entonces, el SEMPE tampoco tiene a dónde unirse, chequen bien, porque ni siquiera están presentes los microtúbulos, y claro que inmediatamente se va a formar el complejo, ¿verdad? El checkpoint de la mitosis. El BUB R1 que se une al complejo es el que estaba en el SEMPE, que como no tiene dónde unirse, lo toman de ahí. Sí. Si se da cuenta, BUBR1 tiene afinidad por BUB3 y por el SEMPE, que es este complejo que está aquí. Y aquí está MAD1, ustedes recuerdan que se dimerizaba, y luego tenía su forma cerrada y luego la forma abierta que se ponía sobre la forma cerrada. Pero en este caso, como les expliqué antes, si se da, ¿verdad? Por ejemplo, este problema de que no están unidos los microtúbulos, esta forma abierta inmediatamente va a migrar con CDC20 y se va a cerrar sobre CDC20. Y esto va a servir para que formar la plataforma con BUBR1 y la BUB3, que van a permitir formar ya el complejo del checkpoint de la mitosis. ¿Sí está claro? Sí, sí, profe. Ya. Ok. Ya. Ahora vean qué pasa cuando todo va bien. Cuando todo va bien, aquí yo tengo el cinetocoro. Acuérdense que MPC1 estaba promoviendo la unión de MAD1 con MAD2 en su forma cerrada. Aquí están las BUPs con el SEMPE, como estaba diciendo, no sé si Jimena o Paula. Pero vean cómo el SEMPE ya está unido a los microtúbulos. Y el SEMPE entonces va a saber, ¿verdad? Cuando los microtúbulos están bien unidos, ese es el sensor. Él es el que va a indicar que sí están bien unidos. Si esto sucede, entonces, como bien vimos anteriormente, CDC20 va a permitir que APC funcione y esto va a hacer que se pueda entrar en anafase, ¿verdad? Porque se van a romper las coecinas. ¿Sí está Profe, claro? Sí, dígame. el CNPE es el que va caminando porque es el que va viendo que si hay Sí, una tensión buena. sí, pero aquí no va caminando. Aquí lo que está sirviendo es entre la unión de las BUBs con los microtúbulos del cinetocoro. Está viendo qué tan tenso está y si tiene la buena tensión. ¿Sí me expliqué? Ah, ya, ok, sí, sí. Entonces va a depender mucho del CEP. Y en las anteriores, usted nota, aquí no había suficiente tensión, se despegaba muy fácilmente el microtúbulo. Y acá no había microtúbulos unidos, por eso el SEMPE quedaba solo. Ah, ok. Vea cómo Es- está aquí el SEMPE. sí, sí, sí. O sea, el SEMPE es como si lo estuviera, ¿cómo se le dice? Como Es un, si... es un sensor de tensión. Sí, 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 sí. O sea, sí, pero en una manera como más gráfica, es como si estuviera como jalándolo para ver si tiene la buena tensión y en el caso de que no, que lo vea muy aguado. Exacto, Ah, ok. exacto, exacto. O si no estuviera el microtúbulo presente, ¿no? O sea, si estuviera de plano no hubiera microtúbulos. Ok. Bueno, aquí terminamos esta primera parte y ahorita les sigo después de 10 minutos. ¿Tienen alguna duda hasta ahorita? No, profe, todavía no. Ok. Si en estos 10 minutos les surge alguna duda, ahorita se la resuelvo. Nos vemos ahorita. Ok, profe.
¿Listos, jóvenes? Sí, profe. Jóvenes, ¿listos? Sí, profe. La escala secundaria, ¿qué es esta? ¿Yo también? Esa escala secundaria funciona así. Ustedes van a tener la coordenada y donde quede la rayita que ustedes hicieron, va a ser la raya que se empareje más con la escala secundaria, la fracción. ¿Sí me explico? Si ustedes, por ejemplo, dicen ¿Alguien tiene abierto su micrófono con una clase de secundaria? ¿Me escuchan, jóvenes? Sí, se escucha, profe. Primero que nada, una cosa. Los que van a venir mañana aquí a la facultad, hicieron los 3 equipos. De hecho, yo estaba viendo eso con un equipo que acaba de unir, profe. Pero sí, al parecer sí, todos hicieron eso. Yo tengo registrados a 9. Entonces eran 3 equipos de 3. Y otra cosa, lo que les había pedido ayer era que metieran un par de huevos en vinagre, cada uno en una bolsita con vinagre, y así se lo van a traer. Les voy a pedir también que traigan 3 vasos desechables. Consíganlos hoy, por favor, para que lleguen mañana ya con eso. Por equipo. ¿De acuerdo? Sí, profe. Ok. Una pregunta, profe. Sí. Ya no estuvo desde ayer el huevo, ¿hay algún problema? Bueno, yo sé que va a haber menos tiempo en este huevo y va a haber menos efecto No, del aquí lo que vamos a ver una práctica de difusión y vamos a ver una práctica de ósmosis. Entonces, el huevo es para la práctica de ósmosis y normalmente consiste en tronar la cáscara y dejar la pura membrana. Pero es muy difícil. Generalmente van a terminar rompiendo también la membrana. Entonces, el proceso de lo del vinagre sirve para deshacer la cáscara. El propósito es que lleguen con el huevo, pero sin cáscara mañana. Se va a disolver. ¿Sí está claro? Sí, profe. Ok. Entonces, bueno, no se les olvide los vasos desechables también. Nosotros llevamos lo demás. Y ahora déjenme compartir mi presentación. Es la segunda parte. ¿Sí ven mi pantalla? Sí, profe. Ok. Aquí quiero que observen lo que estaba yo comentando hace rato, que era el papel del CEMPE. Entonces, ustedes pueden ver aquí cómo el CEMPE está midiendo la tensión y también va a estar al pendiente de que se estén formando bien los microtúbulos. Ese es el sitio de nucleación, como ustedes pueden ver. Se van a venir agregando más glóbulos de actina para formar esta actina filamentosa y finalmente el CEMPE ahí va recorriendo, pero va recorriendo para ver que todo el microtúbulo se forme bien. Y como yo les decía, tenemos 2 formas del CEMPE. Tenemos esta forma larga, aquí pueden ver al CEMPE que está unido
al microtúbulo y por otro lado unido al cinetocoro. Y tenemos la forma que se conoce como SEMPE bonsai, que es la forma pequeña. Y esta forma pequeña no es nada bueno porque quiere decir que no se está uniendo a los microtúbulos. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Entonces, mientras los cromosomas están alineados y tenemos la forma estable, el SEMPE, chequen bien aquí cómo se está uniendo a los microtúbulos y va caminando. Va caminando de esta manera. Entonces, porque los microtúbulos van creciendo. Mientras que si no están alineados, entonces, bueno, pues el SEMPE simplemente no se unió. Era como decía Pamela, estaba aguado. Entonces, pues simplemente se desata el checkpoint de la mitosis. ¿Sí les queda claro? Ok. Ahora, yo les decía que las auroras tienen un papel muy importante, pero cada quien por su lado. Entonces, la aurora A, si ustedes recuerdan, se unía a la centrosomina y permitía la nucleación de los microtúbulos a partir de la gamma TORC. Y tenemos a la aurora B, que con el SEMPE, ¿verdad? Y todas las proteínas que vimos ahorita es la que están midiendo la tensión de esos microtúbulos, que son los microtúbulos del cinetocoro. No los confundan con estos microtúbulos polares que son muy diferentes, pero que van a ayudar también a la separación. Entonces, esos microtúbulos del cinetocoro, en ocasiones también se les llama fibras K. Sí, sí está claro el papel de ambas auroras. Sí, profe. Ok. Ahora, chequen bien. Este es el APC ciclasoma. Es decir, va a ser el complejo promotor de la anafase. Y vamos a ver que CDC20, como yo les decía, es la llave, es el activador del APC en la anafase. Y el MSC, pues va a ser el inhibidor, como venimos viendo. Y aquí pueden ver cómo es muy similar, y es una molécula muy conservada, porque vemos la estructura en los humanos y en las levaduras. Y como yo les decía, el APC funciona como una ligasa de ubiquitina. Aquí pueden ver cómo es una ligasa de ubiquitina. Entonces, si se acuerdan cómo funcionaban la ubiquitinización, iba a iniciar primero por una enzima que es la iniciadora, una enzima de conjugación, y el APC en este caso, que sería la E3, que tiene un dominio ring, si ustedes recuerdan, y va a permitir ubiquitinizar proteínas. Entonces aquí vamos a ver que el activador de APC puede cambiar. Yo quiero que desde aquí noten esta molécula que se llama CDH1. Entonces, Emilio, explíqueme esta figura, por favor. Sí, profe. A ver, voy a empezar. Vamos a empezar por aquí, mire, estamos en prometafase, perdón. Sí. Perdón, se cambia. Estamos en prometafase. Y aquí lo que está viendo primeramente es que uno de los microtúbulos se soltó. Tenía activo en prometafase. Ok. Después. Ok. Se refiere a que solo continúa la línea, o sea, y no lo de arriba. O sea, Explíqueme esto. Yo le estoy diciendo la situación en la que estamos. Estamos en prometafase y uno de los microtúbulos no está pegado al cinetocoro. Como pueden ver en este cromosoma que está el cinetocoro en rojo. ¿Qué es lo que pasa? la unión bueno, está inactivo ya que se separa. Pasa a metafase y después se une. No. Cheque bien qué está pasando, qué es lo que tengo yo aquí. Aquí ya tengo reclutado a MAT1 y a MAT2. Ya. Y además ya tuvo la fosforilación de BUB1. Sí. Entonces, como se percibe este problema, ¿qué es lo que va a pasar? MAT2 se va a unir a CDC20
y esto va a permitir que se recluten BUB3 y BUBR1, y con esto, ¿verdad?, se está formando el complejo del checkpoint de la mitosis. Sí. Y dejan sin el activador al APC. Ok. ¿Sí está claro? Sí, más Y aquí el que detectó esto, pues es el CEMPE, ¿no? Como venimos viendo. Y tenemos el caso en donde nosotros vemos que todo va bien, ¿verdad? Hay tensión, por eso están los cinetocoros en verde. Y en este caso ya no va a ser necesario entonces formar este complejo activador. Se sigue uniendo las MAD2 y las MAD1 a los microtúbulos, se forma todo este complejo de proteínas, pero CDC20 pasa a activar a APC. Ok. ¿Sí les quedó claro a todos? Sí, profe. Sí, profe. Ahora, aquí tenemos entonces que este complejo estaba inhibiendo APC porque se estaba llevando realmente a CDC20. Y aquí podemos ver también que tenemos las cuecinas. Las cuecinas están en medio de los cromosomas y se requieren destruir. Entonces tenemos este complejo securina separasa en donde se va a ubiquitinizar la securina, si es que todo funciona bien, ¿verdad? Porque el APC es lo que está haciendo, está ubiquitinizando. Esto deja libre a la separasa y la separasa va a destruir a las cuecinas y esto va a permitir entonces la separación de los cromosomas en la anafase. Y por otra parte, si ustedes recuerdan, APC también va a empezar a destruir a la ciclina B y con esto ya no tengo este complejo, ¿verdad?, que permitía la mitosis. Con eso salgo de la mitosis por completo y ya quedan entonces libres los cromosomas para ser jalados por los microtúbulos. ¿Sí está claro? Profe, ¿por qué dijo que las cuecinas se rompían por la separasa? Sí, Ah, ok. ese es el papel de la separasa. Pero para que la separasa actúe, tiene que ser destruida la securina. ¿Sí está claro? Sí. Por eso, Sí. al ser ubiquitinizada la securina, queda libre la separasa y la separasa destruye las cuecinas para que los microtúbulos puedan jalar los cromosomas y no haya oposición. No va a haber resistencia. Ok. Eso dijo que la securina la separasa la tenía secuestrada, ¿no? Es lo que había dicho. Así es. Ok. Profe, pero ahí la ciclina está inhibiendo la separasa. ¿Cómo? No, es el complejo de la ciclina B con CDK1. Mientras procede la mitosis, la securina va a mantener unidas a las cuecinas y las cuecinas a su vez unidos a los cromosomas. Pero si en el último paso, este complejo, el complejo promotor de la anafase, va a permitir justamente que entre en anafase. Es decir, va a funcionar al final como ligasa de ubiquitina, destruye la securina y destruye la ciclina B también. Entonces la separasa queda completamente libre y destruye las cuecinas. Oh, ok. Ya entiendo. Ahora vamos a ver secuencialmente qué es lo que sucede. Eso es algo bastante interesante, funciona como relojito. Y es esto. Chequen bien, vamos a ubicarnos. Tenemos primero entonces G2, la prometafase, bueno, la profase, la prometafase, la metafase, la anafase y la telofase. ¿Ok? Luego tenemos G1 y tenemos ya la fase de síntesis. Entonces, lo primero que vamos a ver es esto. Este es el checkpoint que estábamos revisando ahorita. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, maestro. Ok, recuerden que se llama SAC por sus siglas en inglés. Spindle Assembly Checkpoint. Entonces, lo primero, aquí está funcionando APC ciclasoma con CDC20. Y esto empieza a funcionar desde la prometafase. Si ustedes se dan cuenta, desde que empieza a funcionar, aquí nosotros tenemos todavía que está funcionando la securina con la ciclina B.
que es lo que venimos viendo ahorita. ¿Qué va a pasar? Que a nivel de la profase, este complejo empieza a degradar a la ciclina A. Vean cómo va cayendo la ciclina A, ya para la metafase cayó por completo. Y luego, en la prometafase es donde empieza a degradar tanto a la ciclina B como a la securina, que fue lo que vimos ahorita. ¿Sí está claro? Sí, maestro. ¿Para qué? Para que en la anafase ya no tengamos, entonces, securina, se activa la separasa, y con esto procede la anafase. Y luego vamos a ver que cuando empieza justamente la metafase, entonces, aquí ya no tengo a CDC20, vean bien cómo lo escondí, por eso lo tapé, y entra CDH1, que yo les había dicho que se pusieran buzos para que vieran cómo cambiaba de activador. ¿Sí está claro? Sí, sí, maestro. Entonces, con esto queda desactivado momentáneamente el APC, pero va a volver a funcionar de diferente manera con un activador diferente que es CDH1. De tal manera que aquí esta función del APC desaparece ya por completo para la telofase. Y la función de APC con CDH1 se empieza a ser vigente en el momento que aparece la fase G1. Pero algo muy importante, en este cambio de activador, yo tengo que CDC20 y la poloquinasa son destruidos. ¿Para qué? Para que ya no proceda la mitosis y para que ya no se active APC con CDC20. Y luego, cuando empieza G1, vamos a ver que se va a activar una ligasa de ubiquitina que es VCH10. Y VCH10, que es una ligasa ubiquitina muy importante, está destruyendo, en este caso, a la ciclina A. Pero llega un momento en que, gracias a la actividad del APC también, se va a destruir esta ligasa de ubiquitina y empieza otra vez a crecer la ciclina A, que es la que se requiere para poder entrar a la fase de síntesis. ¿Les quedó claro esto? Sí, 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 profe. A ver, vi que dudó. ¿Qué es lo que no tiene claro? No, es que estoy, ¿cómo se dice? Meditando lo que acabo de decir. ¿Alguien más no entiende? ¿Quieren que se los repita? Sí, profe. Nada más una duda. ¿Por qué se cambiaba el CDH1 con el otro que tenía la PC? El APC, si no es destruido, va a continuar activo, pero va a continuar con otro activador y cambia de función. Entonces el APC con CDC20 nada más va a ser activo durante toda esta fase de la profase hasta la anafase. Y una vez que se brincó ya esto, es decir, cuando empieza otra vez la nueva célula con G1, existe el APC, pero tiene otro activador, que es CDH1. Y es muy importante que exista este activador porque es el que va finalmente a destruir a esta ligasa de ubiquitina, que es VCH10, que es la que está manteniendo abajo a la ciclina A. Pero si ustedes recuerdan, la ciclina A se requiere para poder entrar en la fase de síntesis. Entonces su destrucción es la responsable de que pueda proseguir de G1 a S. Y así también para el resto de las ciclinas. Ok, profe. Gracias. ¿Sí? ¿Alguien más tiene alguna duda? Bueno, que Cayo otorga. Entonces, aquí voy a resumir un poco lo que estaba diciendo. Vamos siguiendo paso por paso. Entonces, yo tengo aquí APC, pero con CDH1. Quiere decir que es una nueva célula. Está degradando a VCH10, que ustedes recuerdan, era el que estaba impidiendo que se formara la ciclina. Como ya no tengo presente a VCH10, entonces se empieza a acumular la ciclina A. La ciclina A, como ustedes saben, se une a CDK2. Eso me permite avanzar a la fase S.
Pero E2F, ¿verdad? Que ya es activo, porque ya estoy en G1 y ya estoy pasando a la fase S, también va a codificar para EMI1. EMI1 es un inhibidor temprano de la mitosis. Entonces, a medida de que avanza el ciclo celular, va a destruir a CDH1 porque lo va a fosforilar. Lo va a fosforilar y esto va a ser sujeto de una ligasa de ubiquitina que es skip cooling if box, que ya habíamos visto. Entonces va a ser degradado por el proteasoma y inmediatamente APC entonces va a ser sujeto de activación de CDC20. ¿Sí o no? Sí, profe. Ok. ¿Sí les queda claro? Sí, eso sí quedó. Entonces APC siempre está actuando, pero con diferentes activadores y tiene diferentes papeles, por eso. ¿Aquí qué tenemos? Aquí tenemos APC que está inactivo. Aquí se está acumulando la ciclina B1. Y EMI lo que está haciendo es que está inhibiendo a CDC20. Como está inhibiendo a CDC20, entonces APC no puede continuar. Por otra parte, acá tenemos a la poloquinasa. Ustedes recuerdan que es la responsable de que se dé la mitosis. Y está, si tenemos que los cinetocoros no están unidos, aquí se está desatando el checkpoint que acabamos de ver, que es el checkpoint de la mitosis. Obviamente esto permite que se forme esta asociación entre las BUP, las MATs y CDC20, y esto va a inhibir a APC. Pero de otra manera, se empieza a acumular la ciclina B1, se activa la poloquinasa, EMI va a ser destruido, queda libre CDC20, CDC20 va a pasar a activar a APC, APC cumple con su papel de destruir a la ciclina B para que se pare la mitosis, y por otra parte, APC va a destruir también a la securina para que la separasa pueda separar los cromosomas, y ya después cambia de activador de CDC20 a CDH1, y con esto entonces va a destruir a CDC20 porque ya no le sirve, y destruye a la poloquinasa para que ya no se dé la mitosis. Se sale de la mitosis y así empieza con G1. ¿Está claro esto? Sí, profe. Ok. Entonces, vamos viendo cómo EMI, como les decía, está impidiendo que CDC20 active APC, lo mantiene en un estado inactivo. Esto va a ser durante la interfase. Y además, acuérdense que durante la interfase todavía APC va a estar unido a CDH1. Entonces, ya al momento en que entramos en profase, aquí viene la destrucción de EMI. MAT2, aquí todavía está, bueno, no está inhibiendo, sino que está manteniendo su forma cerrada con CDC20 por si pasara algo y no estuvieran unidos los cromosomas, formar el complejo del checkpoint de la mitosis. Si no pasa nada de eso, las MAT2 se hacen un lado, dejan libre a CDC20, CDC20 es una APC y tenemos una anafase activa. ¿Está claro? Profe, ¿por qué había dicho que se daba la degradación de EMI? Cheque bien. Cuando entra la ciclina B, acuérdense que la ciclina B se requiere junto con CDK1 para que avance la mitosis y junto con la poloquinasa. Y esto permite entonces que se destruya EMI. Porque de otra manera EMI está manteniendo niveles bajos a CDC20. CDC20 se requiere para que se active APC para que continúe la mitosis. Ok, profe. Y ya después es destruida la ciclina B porque hay que salir de la mitosis, ¿no? Y es cuando ya cambió de activador. Y entramos en metafase. Entonces, aquí si ustedes recuerdan, lo primero que pasa es que los cromosomas se van a alinear en la placa ecuatorial. A ver, permítanme, se me desapareció. Y el cinetocoro se une ya por completo a los microtúbulos. Entonces vean aquí cómo se alinean los cromosomas
Y aquí los microtúbulos empiezan a unir a los cinetocoros, ¿no? De los diferentes cromosomas. Se empieza a medir la tensión por el CEMPE, recuerden, y ya está muy alerta todas esas proteínas para formar este checkpoint de la mitosis si se requiere. Y tenemos el papel de la aurora B. La aurora B, como nosotros vimos, está unida a los cinetocoros. Lo vimos inmediatamente. Si ustedes recuerdan, esto lo hace con el INSEMP, que es esta proteína amarilla que ven aquí, y además forma un complejo con la surbivina y la borealina, como habíamos visto hace rato. Pues la aurora B, cuando está inactiva, tiene esta cara de Pac-Man enojado, y cuando está parcialmente activa, es decir, cuando ya formó su complejo, tiene esta cara de Pac-Man abierto. ¿Por qué tiene esa cara de Pac-Man? Porque es la que está, ¿verdad?, uniéndose con las proteínas del cinetocoro y está ayudando a medir la tensión junto con el resto de las proteínas, incluido al CEMPE. ¿Sí está claro? Sí, maestro. Y también esta misma aurora B va a tener otro papel que va a ser la unión de los microtúbulos. Está midiendo cómo están jalando los microtúbulos hacia cada lado, pero a la mitad del uso acromático. ¿Sí se entiende eso? Yo no entendí muy bien eso último. Sí, o sea, sí vimos el papel de la aurora B y cómo estaba midiendo la tensión de los cromosomas a nivel del cinetocoro y los microtúbulos, ¿no? Eso sí lo entendió. Sí. Ahora, quiero que vea primero cómo el INSEMP, la borealina y la surbivina, que son estas proteínas verde, amarilla y azul, son muy importantes porque son las que están en contacto con el centrómero interno, con este complejo que habíamos visto, que era la red asociada, ¿verdad?, al centrómero interno. Ahí están las histonas. Pero, además de esto, la aurora B también va a medir la tensión a nivel del uso acromático a la mitad. O sea, va a empezar a jalar hacia los lados. ¿Sí está viendo mis manos? Sí, sí, perfecto. Bueno, entonces está jalando y está midiendo que estén echándole la misma fuerza los microtúbulos de ambos lados. Ah, ok. O sea, se encuentra al inicio y en medio. Exacto. Ok. Mientras que la otra aurora se encuentra en los centrosomas, se encuentra al final. Entonces, la aurora B es bien importante porque esta va a depender realmente de la mitosis. Y la aurora B tiene un gran enemigo que es P53. Y entre la familia de P53 y la familia de las auroras no se pueden ver. Entonces, P53 va a ser fosforilado por la aurora B, va a ser ubiquitinizado y va a ser destruido. ¿Sí está claro? Sí, sí, maestro. Quieren cosas contrarias completamente. P53 quiere parar el ciclo celular, lo quiere frenar a como dé lugar, y las auroras quieren continuar. Entonces vean, aquí tenemos a P53, perdón, y P73, por ejemplo. Aquí tenemos a la aurora B, la aurora A, y vean cómo se contraponen. Estos números es en el número de reacciones que se contraponen. Entonces son enemigos, pero metabólicamente superactivos. Entonces hay una dualidad. Así como tenemos esta bonita figura, aquí nos dice que la familia de P53 y la familia de las quinasas se autoinhiben, no se quieren. Y tienen que ver en todo esto, en la modificación posttransduccional y la estabilidad de varias proteínas que son estas, en la actividad y la integridad de los centrosomas, tienen que ver con el checkpoint de la mitosis que acabamos de ver, tienen que ver en que las células sean pluripotenciales o no, y en un bolón de factores transcripcionales. Entonces, son muy importantes ambas proteínas, nosotros lo sabemos. Podemos tener que se dé una mitosis normal, o podemos tener una mitosis anormal en el caso del cáncer. Y en la regulación normal tenemos las células pluripotenciales, eso no hay problema, pero si hay cáncer tenemos células madre que van a estar formando células cancerígenas. Y esto va a depender entonces de las auroras. Son los extremos realmente del ciclo celular.
¿Sí entienden eso? ¿Sí entienden la rivalidad? Sí, o sea, la aurora puede ser beneficiaria o puede también eso lo del cáncer, ¿no? Sí, Que claro. pues, Las auroras van a estar súper activas durante el cáncer porque están involucradas en la mitosis. Quiere decir que va a haber proliferación celular y sobre todo en los tumores van a estar súper presentes. ¿Sí está claro? sí, maestro. Es por eso que las auroras son un marcador de cáncer. Pues cuando se busca en etapas tempranas detectar cáncer, pues uno de los marcadores más importantes son las auroras. Ahora, esto es lo de las cuecinas. Las cuecinas forman un complejo heterotetramérico que tienen dos subunidades SMC, que se llaman así por Structural Maintenance of Chromosome, que son la SM1 y la SM3, que son estas que están aquí, y tienen una actividad ATPasa, y además tienen dos subunidades que son no SMC, que son RAD21 y SC3, que son estas que están acá arriba. Y esas son las posibles uniones que hacen las cuecinas. Lo que se ve en azul son los cromosomas, y las cuecinas actuarían de esta manera, ¿verdad? Para mantenerlos unidos. ¿Sí pueden ver las diferentes maneras en las que se unen? Sí, maestro. Entonces, el papel de la separasa va a ser destruir justamente a estas cuecinas para que queden separados los cromosomas y puedan ser jalados por los microtúbulos. Y aquí vamos a ver esto, entonces tenemos esa transición de metafase a anafase. Aquí ya vimos nosotros que podemos tener este checkpoint de la mitosis donde va a ser inhibido APC, y si es inhibido APC, pues se sale por completo de la mitosis, ya no va a tener lugar. Entonces tenemos cómo APC puede funcionar como una ligasa de ubiquitina. Entonces lo que está haciendo es que está ubiquitinizando tanto a la securina como a la ciclina B. Eso permite que la separasa quede activa, que se segreguen los cromosomas y que al momento en que destruye la ciclina B se dé la salida a la mitosis. Lo siento, es que es una animación y me manda para allá, pero sí están viendo esto, ¿no? Sí, maestro. Ahora vean la parte de arriba, también es importante. Vean cómo se está pasando de la metafase a la anafase y permite esta separación de los cromosomas. Ok, ahora sí. Ahora observen bien esto. ¿Qué es lo que notan? Es el complejo que nos dijo APC con CDC20. ¿Y qué es lo que hacen? Pues ahí se ven tres cosas que puede hacer. Sí, a ver, dígame. Que la primera es la inactivación de la securina para que se quede libre la separasa. Y ¿cómo se dice? Ay, y la separasa se fosforila y se inactiva. No, la separasa, cheque bien, CDC20, así como CDC25 que vimos anteriormente, es de su misma familia, lo que va a hacer es que es una fosfatasa, y lo que está haciendo es que le quite ese fosfato a la separasa para dejarla activa. Ah, sí, porque ya lo tenía desde el inicio. Ajá. Entonces, le quita el fosfato y la separasa queda activa y ahí dice que se hidroliza. Se hidroliza a las cuecinas. Ah, para que las quite y se pueda separar los cromosomas, ¿no? Sí. Ah, ok. Eso es del 1. Y luego en el 2 se ve la ciclina B con el CDK1 que está activo. La ciclina B también puede quitar. La ciclina B va a ser destruida, ¿no? Ajá, para que se quede sola la CDK1. Y salir de la mitosis así. Para que ya proceda entonces ya la telofase, ¿no? Sí. Muy bien.
Entonces, al inactivarse CDK1 por la destrucción de la ciclina B, CDC20 es cuando remueve el fosfato inhibitorio de la separasa. Esa es la condición, que primero se destruya la ciclina B para que luego se le quite el fosfato a la separasa para que ya entonces permita la separación de los cromosomas. Pues pasamos a la anafase. Déjame ver si no me estoy brincando nada. Sí. En la anafase, como ustedes saben, las cromátides hermanas se van a separar, van a ser jaladas hacia los polos del uso, a los que están adheridas, y que si ustedes recuerdan, estas acciones están dirigidas por la aurora A en cada extremo. Entonces ahí ven al CEMPE, a las dineínas y a las dinactinas, cómo empiezan a jalar. Si ven aquí a las dineínas y las dinactinas, Sí, maestro. y vean al CEMPE cómo está percibiendo la tensión todo el tiempo. Entonces, a medida que crecen los microtúbulos, vean cómo el CEMPE está agarrado todo el tiempo, aquí lo pueden ver. Y esto nos va a decir, entonces, que la tensión es buena, que se pueden separar bien. Por otra parte, piensen bien que vamos a tener también una actividad importante para la separación que va a estar mediada por las cataninas, ahorita lo vamos a ver. Esta lámina está muy bonita porque engloba todo el ciclo celular de una manera muy padre. Vean las variaciones que tenemos de las ciclinas, primeramente aquí en la parte de arriba. Entonces empieza las ciclinas de G1, luego las ciclinas de S. Vean cómo las de S duran mucho, entramos en G2 y luego ya viene esta actividad de APC ciclasoma con CDC20 y la sustitución por CDH1, porque aquí ya empiezan a entrar en G1. Vemos también el centrosoma, cómo se empieza a separar. Acuérdense que se duplica, viene junto con la replicación del DNA en esta fase, y ya después se separan, ¿verdad?, el centrosoma hijo del centrosoma madre, y va a permitir el alineamiento, ¿verdad?, para que puedan separar entonces así a cada uno de los cromosomas. Y obviamente esto va de la mano de la condensación de los cromosomas que habíamos visto, ¿no? La formación del nucleosoma para que se pudieran condensar bien. Y ese es otro aspecto. Vean lo que tenemos en profase. Aquí tenemos la posible formación de este complejo del checkpoint de la mitosis. Y tenemos por otra parte, ¿verdad?, que está la separasa con la securina, que se van a inhibir en este caso, ¿verdad?, porque tenemos una falta de tensión aquí. Entonces aquí se activa todo el complejo. De no ser así, vamos a ver que la metafase prosigue, el CEMPE está midiendo la tensión junto con los cinetocoros, y luego ya vamos a tener que en la anafase pues interviene ya la separasa, ¿verdad?, para deshacer aquí a las coecinas. Tenemos también tenemos a la ubiquitinización de la securina y de la ciclina, que va a estar mediada por APC CDC20. Entramos en la segunda fase de la anafase. Entonces aquí los microtúbulos polares se van a desplazar entre sí, es decir, se van a empezar a separar, los polos se van a separar, y eso depende de estas proteínas motoras asociadas a los microtúbulos, es decir, va a depender mucho de las dineínas y las dinactinas. Vean lo que está pasando. Entonces tenemos los cromosomas primero en la fase temprana, en la parte superior, perdón. Aquí lo pueden ver. Y luego aquí vemos ya cómo se están uniendo los microtúbulos. Y van a caminar hacia lados contrarios. ¿Sí pueden ver cómo se están estirando para poder separarlos por completo? Sí, maestro. Ok. Eso está mediado por la aurora A. Ahora vean aquí. Aquí tenemos este reconocimiento de los microtúbulos entre sí. Este tipo de reconocimiento entre los microtúbulos era lo que estaba mediando la aurora B en medio. ¿Sí se acuerdan, verdad? Sí, sí, maestro. Y luego tenemos ya cómo se reclutan todas esas proteínas que están caminando sobre los microtúbulos para empezarlos a separar de un lado y de otro.
Entonces, están empujando hacia los polos, así prácticamente están empujando. Chequen bien las flechas, o sea, uno está empujando hacia un lado y el otro hacia el otro. ¿Sí pueden ver? Sí, maestro. Entonces caminan, se empiezan a separar. Aquí vemos, por ejemplo, cómo se empiezan a encoger. Chequen bien las que están cerca de los cinetocoros para promover, ¿verdad? El hecho de que se encojan hace que se separen más. ¿Cómo creen que se encogen? ¿Qué punto, profe? ¿Podría repetirlo? Sí, aquí están viendo que se encogen. Fíjense bien, tenemos primero dos tipos de microtúbulos y quiero que los ubiquen muy bien. Tenemos estos microtúbulos, que es donde están caminando las dineínas, y tenemos estos microtúbulos que son diferentes, que es donde están los cinetocoros. Los que están en los cinetocoros, vean, se van a hacer más cortitos para separar a los cromosomas, mientras que estos están empujando hacia un lado y hacia otro, como vimos aquí. ¿Sí ven? Son diferentes los microtúbulos. Sí, maestro. Entonces, al final vean cómo esos caminaron hacia los extremos y estos se hicieron más cortos. La pregunta de nuevo, ¿cómo creen que se acorten estos microtúbulos de los cinetocoros? Profe, ¿no es por unas proteínas? Sí, ¿cuáles? La quinesina 13. No, porque con eso se desharían los microtúbulos. Con las que dijo las cataninas. Exacto. Las espastinas y las cataninas. Entonces, por eso vimos, cuando vimos los microtúbulos, eso, chequen bien. Aquí tenemos cómo están recortando, ¿verdad? A nivel pericentrolar, y aquí está la catanina, ¿verdad? A nivel del cinetocoro. Entonces empiezan a recortar esta parte para que se hagan más pequeños los microtúbulos y se separen más rápido los cromosomas. Perdón. Entonces pasamos ya a la telofase. En este caso ya los dos grupos de cromosomas llegaron a los polos. Se reconstruye la envoltura nuclear, como ustedes recuerdan. Acuérdense que teníamos a las proteínas son las LAP y la hemerina que se reconocían y volvían a formar la envoltura nuclear, y comienza la formación del anillo contráctil. Si ustedes recuerdan, hasta aquí estaba inhibida la actina por una fosforilación. Vean cómo se separa. Entonces, justamente vamos a ver que estas láminas, ¿verdad? De las envolturas nucleares están reconociendo ya los cromosomas que están libres, los rodean, y luego ya los cromosomas se van a descondensar para empezar G1. ¿Por qué se van a descondensar? Porque necesitan estar en un estado transcribible, y para esto requieren estar el DNA suelto por completo. Y tenemos el último proceso, que es la citocinesis, es ya la separación. Entonces se va a dividir el citoplasma por este anillo de actina y va a dar lugar a dos células hijas con el mismo contenido de material genético. Eso es lo que está pasando, ¿no? Estamos hablando de esta parte en donde la actina va a empezar a rodear. Vean cómo se empieza a agrupar. Obviamente aquí están las RHO con la roca. ¿Se acuerdan de estas proteínas que mueven a los microtúbulos? Y empiezan a hacer aquí este envoltorio, que como lo pueden ver aquí es un anillo contráctil. Y tenemos entonces aquí una serie de proteínas que van a permitir esto. Se forma un complejo que es importante, que es el ST2, y esto va a permitir una fosforilación que va a hacer que la RHO se active. Esta proteína es la responsable de todo, la Central Spindilian. Y luego, vean aquí la activación
A ver. Organisms require cell division in order to increase in cell number. For example, when an organism grows in size, or when a tissue such as skin needs to be replenished. Mitosis is the key process in cell division and involves the segregation of chromosomes to form two chromosome clusters that are identical both to each other and to the original chromosome composition of the parent cell. This means that the process of mitosis has to be very accurate. A cell that is missing chromosomes may die because it lacks genes that are essential for its function, while a cell with too many chromosomes may become abnormal because certain genes are expressed at too high a level. So how does mitosis take place, and what ensures the accuracy of chromosome segregation? Before mitosis, in interphase, the chromosomes are inside the nucleus, which is surrounded by a nuclear envelope. The nuclear envelope is a double membrane structure that separates the content of the nucleus from the cytoplasm. In humans, every cell has 46 chromosomes, 22 pairs of chromosomes 1 through 22, and either two X chromosomes in females or an X and a Y chromosome in males. During interphase, many genes are transcribed, and therefore the chromosomes are in an extended or decondensed state, like a bowl of spaghetti. In order to accurately transmit one copy of each chromosome to each daughter cell, several things must happen before the segregation process can begin. First, the chromosomes must duplicate by DNA replication. After DNA replication, the new copies of each chromosome, known as sister chromatids, do not float away from each other, but remain attached by a protein complex called cohesin. This attachment will become important later in mitosis. Second, the spindle has to form. The spindle is made of microtubules that will ultimately move the chromosomes during mitosis. The microtubules emanate from structures called centrosomes. Each cell is born with a single centrosome that resides in the cytoplasm. Before mitosis, the centrosome duplicates to form two centrosomes, and these centrosomes begin to nucleate the microtubules that will form a bipolar spindle. You have to keep in mind that the centrosomes and their associated microtubules are in the cytoplasm, while the chromosomes are in the nucleus. So how do spindle microtubules gain access to the chromosomes? The answer to this will become clear when we get further into mitosis. In addition to replicating, chromosomes have to become more compact or condensed so that they do not become entangled as they try to separate during chromosome segregation. Chromosome condensation begins during a stage called prophase. Remember that at this point, each chromosome is composed of two sister chromatids that are attached to each other. Also in prophase, the centrosomes separate away from each other as they continue to nucleate microtubules. Now comes the time when the microtubules have to contact the chromosomes. Contact between the microtubules and the chromosomes happens in prometaphase, when the nuclear envelope breaks down. The disassembly of the nuclear envelope allows the microtubules to attach to chromosomes at specialized structures called kinetochores. Kinetochores are large multi-protein complexes that assemble on each sister chromatid at a site called the centromere. The way microtubules attach to kinetochores is important. Kinetochores of sister chromatids need to attach to microtubules that emanate from opposite poles of the spindle, namely from different centrosomes. When this happens, chromosomes are said to biorient. If kinetochores of sister chromatids were to bind to microtubules emanating from the same centrosome, these two chromatids could end up in the same daughter cell. So how do microtubules attach correctly to kinetochores of sister chromatids? This is where the association or cohesion between sister chromatids comes into play. The attachment of kinetochores of sister chromatids to microtubules from opposite spindle poles generates tension between the two sister chromatids, and this signals to the cell that the attachment is correct and therefore can persist. But if kinetochores of sister chromatids attach to microtubules from the same spindle pole, no tension is generated, and this attachment becomes unstable and does not persist. When chromosomes biorient, they are subjected to equivalent pulling forces from either side of the spindle. As a result, the bioriented chromosomes align on the spindle midzone in a conformation known as the metaphase plate. At this point, the cell is poised to separate the sister chromatids so that they are pulled by microtubules to opposite poles of the spindle.
But before this can happen, the cell must ensure that all chromosomes have bioriented. If sister chromatids separate prematurely, they will attach to microtubules at random, increasing the likelihood they will segregate to the same spindle pole and consequently to the same daughter cell. To avoid premature sister chromatid separation, kinetochores that are not stably attached to microtubules generate a signal that activates a regulatory mechanism called the spindle checkpoint pathway. This checkpoint pathway blocks sister chromatid separation and other aspects of cell cycle progression until chromosomes have bioriented. Once all chromosomes biorient, the checkpoint signal is extinguished and mitosis can continue. As we noted earlier, chromosome biorientation ensures that sister chromatids will separate away from each other. This separation happens in anaphase when a key subunit of the cohesin complex that holds the sister chromatids together is cleaved by a protease called separase, leading to the disintegration of sister chromatid cohesion. The microtubules can now pull the separated sister chromatids towards their respective spindle poles in what is known as anaphase A. In addition, the spindle poles move away from each other in what is known as anaphase B. The combination of these two processes results in the formation of two DNA clusters, each containing one copy of each chromosome. At the end of anaphase and telophase, the spindle microtubules disassemble. Nuclear envelopes assemble around the two chromosome clusters, and the cell divides around its midsection in a process called cytokinesis. Cytokinesis results in the formation of two daughter cells. If all went well, the two daughter cells will have the identical genetic makeup as that of the parent cell. Listo. ¿Qué les pareció? Estuvo interesante, sí. Estuvo muy interesante la parte esa que había mencionado de que por eso la mitosis tiene que ser demasiado precisa, demasiado. Así es. Y si se dan cuenta, por eso les decía que parecía relojito, es una sucesión de una proteína que destruye a otra y a otra y otra, así, ¿no? Y bueno, pues viene en su examen todo esto. Entonces su siguiente examen va a ser ciclo celular, también señalización, todo lo de los receptores y la parte que ustedes van a empezar a exponer a partir del lunes próximo. Pues el lunes próximo empieza el equipo 1 y me imagino que ya tienen más que lista su presentación. Ojalá que se hayan preparado bien porque va a depender realmente de su presentación que pasen o no pasen, ¿no? ¿Va a exponer solamente un equipo? ¿Cómo, perdón? ¿El lunes solamente va a exponer ese equipo? Pues depende, si termina ese día y hay espacio para el siguiente equipo, exponen los dos. Pero sí, ¿usted cree que con un equipo si nos llevamos mucho tiempo de la Es la que hora? depende del artículo, hay artículos que sí ameritan fácilmente 2 horas o hasta más. Hay unos artículos que son más largos que otros. Pero por eso les pasé primero un artículo que es muy pequeño, que viene más o menos, digamos, una abreviación de todo el proceso, ¿verdad?, de la muerte celular. Vienen todos los términos clave también para que procedieran a sus artículos y los pudieran entender mejor. Entonces, Y la práctica la va a pedir para cuándo, para subirla, porque tampoco ha puesto pues la sección para poder poner el archivo. van a subirlas, el resultado de la práctica en la sección de archivos, justamente. Van a abrir una carpeta y van a poner equipo número 1 y así sucesivamente. Y los que están en casa, pues también tienen que responder, ¿verdad?, a lo que está en las prácticas. En el archivo que a nosotros nos mandó, es que ya nomás estoy diciendo toda la lista, ahí en el archivo que nos mandó de la práctica, ya cuando lo estábamos leyendo vi que no venía esta sección de discusión y conclusión, ¿la agregamos como quiera? Sí, claro. Ok, gracias. Y pues nos vemos mañana por aquí, los que van a venir. Y los que no, pues tienen que abrir su cámara como quiera y a ver lo que haremos. Que estén muy bien, jóvenes. Que tengan buen día, gracias.
Igualmente, hasta luego. Bye bye. Pongan su asistencia.